Soy Fede Ansúrez y vamos a traer esta serie de entrevistas. Y hoy estoy muy contento porque me encuentro con alguien muy especial, el arquitecto Antonio Ruiz. Estuve buscando información, arquitecto, no encontré mucho y creo que tengo la exclusiva y estoy muy contento que me la hayas dado a mí. Tengo el gusto de conocerte, eres mi amigo y quiero que me cuentes quién es Antonio Ruiz y por qué se involucró en la arquitectura. Claro que sí, Fede. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esta amistad que me has brindado en estos últimos tiempos acá en mis estancias por la Riviera Maya. Y pues la verdad es que me has ayudado bastante a conocer el Caribe mexicano en el tema inmobiliario, lo cual te lo agradezco mucho. Y bueno, pues te platico. Soy arquitecto, me dedico a desarrollar modelos de negocio inmobiliarios en base a la arquitectura y la verdad es que ha sido una gran suerte poder encontrar cómo converge la arquitectura con los negocios. Este tema de los proyectos inmobiliarios que generan tanto dinero y que me atrevo a asegurar que es uno de los mejores negocios a nivel mundial, pues tiene mucho que ver con todo lo que nosotros tenemos como seres humanos para el hábitat. Para todo necesitamos un espacio, tenemos que tener oficinas, casas, departamentos, todo lo que es un espacio de hábitat. Urbanizar espacios. Es correcto. El diseño de las ciudades, de las calles, las trazas urbanas, etcétera, va ligado totalmente a la arquitectura. Y justamente todo esto, pues finalmente acaba siendo un excelente negocio. Oye, y cuéntame, ¿en qué momento decidiste brincar de ser arquitecto a ser desarrollador? Porque es completamente diferente el hacer arquitectura y volverse un desarrollador. Sí, fíjate que es una pregunta bastante interesante porque eh, fue mi sueño ser arquitecto por aquellas habilidades que fui conociendo que tenía yo y sobre todo un desarrollo de la apreciación estética bastante fuerte, pero cuando empiezo a trabajar como arquitecto y empiezo a diseñar y a construir y a tener mis obras, en algún momento dije, espérame tantito, es que no quiero ser solamente arquitecto, quiero ser empresario. Y ahí es donde empiezo a conocer, en base a búsqueda que estuve haciendo, porque era algo no conocido para mí. Déjame y te platico que yo no sabía nada de arquitectura, ni de construcción, ni mi familia estaba Ni de ligada. presupuestos, ni de... No, nada, 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 nada. Entonces, cuando yo empiezo a acercarme al mundo de los negocios, me doy cuenta que me encanta la idea de ser empresario y empiezo esa transformación. No es que ser arquitecto esté despegado de ser empresario, sino ser empresario abarca más que solamente ser arquitecto. ¿Cómo qué cosas? Ser líder creo que se puede desarrollar, pero sí se necesita tenerlo dentro de tu interior. Una vez que vas creciendo, vas desarrollando ese liderazgo y se empieza a notar desde que eres niño. Cuando empiezas a tener esos amiguitos y tú los pones de acuerdo para saber a qué van a jugar o saber de quién es la idea de un nuevo juego de pelota o de quién va a poner el juguete o quién ganó, quién perdió, empiezas a tener cierta injerencia ¿Quién en los organiza la demás. narrativa, no? Exactamente, exactamente. Entonces empiezas a tener esa injerencia y te empiezas a dar cuenta que tienes una chispa de liderazgo y que además hay parte del equipo que te sigue, que cree en ti y que puede sumarse a esa idea. Cuando empiezas tú a conocer y a detectar que tienes una chispa de liderazgo, como te comento, entonces hay que incentivarla y obviamente esto hay que complementarlo porque no solamente es el hecho de decir, ah, pues sí, la gente me sigue, soy líder y ya, porque todo esto hay que domesticarlo de alguna manera, hay que darle forma. Entonces, eso se lleva a base del conocimiento y obviamente de la empatía, de la gestión y de ser firme. Ok. Te comentaba justamente, para ser líder hay que tener firmeza, hay que tener una mano firme. No, ¿Eso quita de ser del lado ser humano, ser compasivo?
Fíjate que creo que por naturaleza humana todos somos compasivos y todo el mundo nos identificamos con ciertas debilidades de a las personas que nos rodean o de nuestros equipos de trabajo. Entonces, si yo detecto que en mí siempre me cuesta trabajo cierta cosa, puede ser que alguien en mi equipo de trabajo, yo detecte que a esa persona también le cuesta trabajo y a lo mejor soy permisivo porque a esa persona le cuesta trabajo. Aquí mi chamba es detectar que si yo tengo debilidades como líder, tengo que contratar gente que sea mejor que yo y que esas personas que tengan esas aptitudes, yo poderlas gerenciar de tal manera o gestionar de tal manera para que los líderes de mis equipos de trabajo también puedan asimismo pasar la estafeta. Entonces, sí es muy importante. O sea, no solo es el don, es saber tus capacidades. Claro, claro, totalmente. Y detectar dónde yo tengo nichos de oportunidad para poder avanzar en el sentido de hacer las cosas diferente y poder a esa persona que a lo mejor cojea de la misma pata que yo, decirle, oye, ¿sabes qué? Sí vas por un buen camino, pero creo que lo podemos mejorar de esta manera porque estamos esperando este resultado. Es muy importante que los dineros que se disponen para un desarrollo generen suficiente rendimiento para que todo sea negocio y se pueda obtener una utilidad real. Es muy importante el modelo de negocio. Todos los desarrollos son diferentes. No es lo mismo un edificio de departamentos a un edificio de oficinas o un edificio de usos mixtos que pueda tener oficinas, departamentos y locales comerciales, a un fraccionamiento donde solamente vas a vender la tierra, donde vas a vender casas ya terminadas, o el nivel de la casa a nivel de interés social, interés medio, medio alto, residencial, etcétera. El modelo de negocio es sumamente importante en cuanto te va a recuperar en rendimientos durante el lapso de periodo que se tiene el dinero en la estancia de la inversión. Eso es por un lado. Por otro lado, si tú no tienes un buen proyecto arquitectónico que realmente sea atractivo para la gente, que la gente la emocione, la viva cuando llega a vivir ese espacio, entonces no va a ser objeto de deseo ese desarrollo. Entonces, primero necesitamos obtener un objeto de deseo que la gente lo quiera y posteriormente que lo que está dispuesto la gente a pagar sea asequible, que sea en base al proyecto. La demanda. La demanda, sin importar de qué nivel sea, si sea luxury, si sea de nivel medio alto, si sea de interés social, no importa, para todo hay clientes siempre, pero es importante que esté dentro del nicho. Y por último, que la rentabilidad que te va a dar ese desarrollo esté dentro del porcentaje mínimo más la utilidad, tomando en cuenta que siempre tenemos el factor inflación, más la utilidad y que al pasar de los 2 o 3 años que pueda ser la etapa del desarrollo en gestarse, nos dé la capacidad de retorno interesante para que el proyecto prevalezca y sobreviva y llegue a buen puerto, porque si no pasa lo que llega a pasar con muchos desarrolladores que se quedan atorados. ¿Qué le pasó a Tulum? ¿Qué ves en Riviera Maya? Tú que vienes del centro del país. Ok, mira, Tulum creo que siempre fue un objeto de deseo para muchos que estamos retirados de aquí del Caribe ¿Es mexicano. aspiracional? Pues a lo mejor un tanto aspiracional, yo no lo veo tanto así como muy aspiracional, creo que hay muchísimos destinos que pueden ser aspiracionales dentro de nuestro país, pero sí tiene esa fama de tener un nivel de vida diferente, en el cual el turista viene y percibe una sensación un poquito más, digamos, espiritual, donde vincula todo el contexto que muy orgánico de los cenotes, la playa, las ruinas mayas, estar cerca de todos estos sucesos tan históricos que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo en la península de Yucatán, creo que te permea de un tema muy sensible hablando espiritualmente. Y en Tulum creo que se dio por algún motivo que desconozco, se asienta mucho el turismo que viene con esa temática. Ajá,
que precisamente de ahí es de donde se desprende, creo, este término nuevo de Tuluminati, ¿no? Ujú. Entonces, los espacios de Tulum que fueron tornando justamente su diseño arquitectónico hacia las fibras, ya sean textiles o ya sean fibras de las maderas, de todo Los esto. giles, todo lo Exactamente, que fue generando una arquitectura muy local y muy puntual de Tulum. Eh, Creo que fue sumamente identificable o ha sido sumamente identificable a lo largo del país. tiene una marca. Exactamente, lo has dicho con toda Pero, la... ¿qué le pasó? ¿Qué estás viendo en el desarrollador? ¿En qué se equivocó? Ok, entonces, al ser tan famoso con esa marca personal que generó Tulum, voltearon demasiados desarrolladores, al igual que demasiados compradores, a Tulum. Y estos inversionistas que empezaron a voltear hacia acá, empezaron a buscar y a ver los nichos de negocio que podían encontrar. Y entonces ahí es donde creo que se da un boom de inversión inmobiliaria. Al existir tanta demanda, entonces los desarrolladores empezaron a crecer la oferta, lo vieron como la alcancía del Rey Midas y empezaron a ver muchos desarrollos a precios muy altos. Esto creo que convirtió en una cadena. Los precios altos fueron sumándose porque los suministros de los materiales empezaron a subirse, luego la mano de obra, que es carísima por acá, empezó a sumarse. Las tasas de interés. Y a lo mejor las tasas de interés no tanto, pero sí tiene mucho que ver que todos los insumos, más aparte, lo que cuesta construir acá por permisos, por licencias, por todo eso, genera un producto caro. Más aparte esa percepción de que se paga en dólares o en euros, todavía nos infla un poquito más el costo. Entonces, con la seguridad, un desarrollador de que su producto se va a vender, pues no le importa a lo mejor si tiene que pedir un crédito puente o en qué negocio se tiene que meter para poder llevar a cabo el desarrollo, aunque muchos no se desarrollan y la gran mayoría es así, no se desarrollan en base a tener todo el dinero aglutinado para poderlo dispersar, sino tú sabes que es a base de preventas. Entonces, es donde el producto empezó a tornarse un poco difícil de vender porque ya entonces había más oferta que demanda. Aunamos a que llegan épocas bajas porque pues llega el sargazo, empezamos a tener una publicidad excesiva de los sobrecostos de Tulum, que no sé qué tan cierto sea, y esta percepción de que el turismo de alguna manera está siendo demasiado sobreexplotado, entonces empezó a bajar la demanda y los productos los productos inmobiliarios que estaban a la oferta en ese momento, pues empezaron a rezagar, a rezagar, a rezagar. ¿Qué No es lo había que absorción. no hay absorción? ¿Y qué es lo que pasa? Que el tiempo del dinero en el desarrollo empieza a sobrepasar los rendimientos. Y se vuelve una curva exponencial de gasto y de dar. Exactamente, se empieza a autoabsorber, empieza a consumir el dinero que se tenía para poderlo sacar adelante, los tiempos de construcción empiezan a alargarse demasiado, las utilidades se disuelven, los costos directos se incrementan y se empieza a volver deuda. Para el inversionista o para el desarrollador, ¿cómo podemos identificar una buena inversión? ¿Y cómo podemos identificar si es un buen desarrollador? Porque yo creo que si es un buen desarrollador, lo ve. El desarrollador debe de estar viendo 5 años adelante, 10 años adelante. Cuando compra la tierra o ya compró tierra que va a desarrollar. Si está viendo que viene una baja, pues no desarrolla, ¿no? Y yo lo veo con algunos desarrolladores que han sido más conservadores este año, ¿no? Claro, yo creo que un buen desarrollador, muchas veces, y he escuchado en algunas pláticas y conferencias que me han invitado, sobre todo por acá, donde hay tanto desarrollador que va haciendo su modelo de negocio en base a las preventas, dicen, pues podemos confiar en el desarrollador que ya tuvo éxito. Bueno, sí, sí se puede confiar en el desarrollador que ya tuvo éxito, pero básicamente la primera nota o la primera palomita que debemos de poner en nuestra libretita cuando vamos a analizar en qué invertir, el desarrollador debe de invertir en un buen proyecto arquitectónico. Es básico, ¿sí? Proyectos que su contexto
vayan enclavados a un tema sostenible, ¿sí? Que pueda perdurar a través del tiempo. ¿Sostenible en qué sentido? ¿En el modelo de negocio? Sostenible en el modelo de negocio y sostenible también en el sentido, bueno, ahora en estos momentos estamos hablando mucho del tema de sustentable y todo. Yo utilizo el término sostenible para tanto en lo económico como en los futuros de los recursos que tenemos. Pero debe de ser un modelo sostenible en lo económico en primer lugar, porque no podemos estar basados a que en buenas épocas es negocio, pero luego tenemos picos donde se vienen las épocas más bajas de turismo o de adquisición, exactamente, y puede hacer dejar de ser negocio. Entonces, no podemos basarnos a decir, mi propiedad a veces es negocio. Mi propiedad siempre debe de ser negocio. Entonces, lo primero que debemos de tener es una buena arquitectura. Como te lo decía hace rato, tiene que ser objeto de deseo el producto que estamos ofreciendo. Entonces, una buena arquitectura, algo que no se vea viejo, que no siga tendencias, que sea temporal, así pasen 10, 15, 20, 30 años, y que eso nos va a garantizar que nuestra propiedad va a prevalecer a lo largo del tiempo, que no va a pasar de moda, que siempre va a ser objeto de deseo para aquellas personas que lo quieran rentar o que lo quieran comprar. Y posteriormente a que ese desarrollo tenga todas las, en su contexto externo de usos de suelo, de quiénes son los vecinos, cuáles son los servicios cercanos, cuáles son las vialidades más óptimas, estén rodeadas de ese contexto. Eso nos va a garantizar que estamos en el lugar mejor posicionado para poder invertir nuestro dinero. Arquitecto, hablemos un poco de las tendencias. ¿Qué hace que un desarrollo siempre sea tendencia a lo largo de los años? Ok, a lo mejor no tanto como que un desarrollo pudiera ser tendencia, porque bueno, cuando un desarrollo se pone de moda, a lo mejor se acaban todos los productos inmobiliarios que tienes adentro de él y sigue siendo reconocido, pero no sé si la tendencia arquitectónica que se pudiera tener dentro del proyecto nos pudiera regir un camino que pueda tomar el desarrollo. Es decir, hoy en día vemos que es tendencia en los desarrollos tener las albercas en el rooftop, algunos vienen con espacios para juegos, por ejemplo boliches, por ejemplo canchas de tenis, espacios que son amenidades, que son aspiracionales para aquella persona que vaya a comprar. Sí creo que muchas veces son ya tan repetitivas o son tan vistas que van perdiendo aquella, pues que la gente lo ve y se apantalla, ¿no? Decir, ay, wow, tengo esta amenidad en una cancha de tenis en mi desarrollo. Sí creo que eso en algún momento empieza a cansar, empieza a enfadar, empieza a decir uno más de los mismos y se empieza a dejar de percibir ese valor agregado. Entonces, sí considero que el tema de las tendencias tan marcadas en los desarrollos finalmente acaban aburriendo al inversionista o a la persona que va a tomar la decisión de compra de una unidad en cualquiera de este tipo de temas. Hoy en día hemos visto por acá, se da mucho que hay desarrollos que ya incluyen hasta cenotes, ¿no? Tuvieron la suerte de que de repente encontraron un terreno que tenía un cenote. Y bueno, se convierte en un atractivo más, que pues está padrísimo, pero sí va marcando un tema donde creo que se va aburriendo el inversionista, vaya. ¿Y qué viene para la Riviera Maya en el tema de desarrollo inmobiliario? ¿Tú qué ves? Ok, creo que en este momento estamos en un momento de redireccionamiento. Es una excelente oportunidad para poder hacer las cosas diferentes de como se venían dando, porque además no hay manera de hacerlo de otra manera. Realmente seguir con la misma receta que veníamos nos va a llevar al mismo camino que es en el que estamos el día de hoy. Para las personas que tienen la capacidad de poder ser resilientes con su dinero y poder en este momento adquirir, está excelente porque están consiguiendo a un muy buen precio.
Me refiero a que sean resilientes porque no van a obtener rendimientos tal vez muy pronto, pero que va a resurgir Tulum y toda la Riviera Maya, que ha sido afectada en estos tiempos por el tema del sargazo y los temas económicos que se han vivido. Creo que les va a ir muy bien en un futuro. Creo que es un buen momento para invertir, siempre y cuando no necesites esos rendimientos al corto plazo, ¿sí? Entonces, creo que tiene que llegar un ambiente de refresh en cuanto a la arquitectura, los modelos de desarrollo que se están gestando, no con una receta mágica, sino simplemente cada uno de los desarrolladores ser innovador. Buscar qué no hay, buscar qué es diferente, buscar realmente qué le puede aportar valor al desarrollo, que le llame la atención al inversionista para poder decir quiero comprar ahí, y que el siguiente desarrollador no replique la receta, sino haga también algo diferente. Que innove. Exactamente, la innovación creo que en este momento es básica para el resurgimiento. Cuéntame, ¿qué hace Empresas Arsus? Ok, Empresas Arsos, bueno, nace de la idea de poder diversificar todos los productos que teníamos, todos basados en línea de la construcción. Nace en una situación donde en algún momento me vi pues con la necesidad de pensar en qué otro modelo de negocio podíamos incursionar, independientemente de la arquitectura, para poder crecer en base a lo económico. Y es así como un día pensando en cómo le hago y cómo le hago y cómo le hago, pues generé la idea de simplemente sumar productos que nosotros consumíamos dentro de la construcción. Empiezo yo como arquitecto, yo hacía todo lo que se hacía dentro de mi despacho, yo proyectaba, yo costeaba, iba a obra a supervisar, yo mismo arrimaba los clavos, la arena, los tabiques cuando hacían falta, y todo el día andaba echando vueltas en mi camioneta. Justamente cuando me doy cuenta de que yo no solamente quiero ser arquitecto, sino quiero ser empresario, y pasa en una coyuntura de mi vida donde necesito echar mano de mucho más creatividad para poder crecer económicamente, es cuando decido el tema de Arsos Maquinaria, que era la renta y venta de maquinaria ligera y equipo para construcción. Ya me había hecho de algunos equipos muy básicos que normalmente el constructor necesita, y entonces los pongo a la renta. Empieza a rentarse y empiezo a comprar más equipo, empiezo a invertir en más equipo para poder poner un poquito más de stock a disponibilidad de los constructores que lo necesitaban. Y es así como va surgiendo la idea, va tomando más forma, y de ahí nace este tema de la renta de maquinaria. Rentamos andamios, puntales metálicos, revolvedoras, bailarinas, todo este tipo de la construcción ligera, de los equipos para la construcción ligera, los ponemos en renta. Pasa un poco el tiempo, esto me lleva a conocer más de cerca todo el tema ferretero, y es cuando decido también que nos pongamos manos a la obra con empezar a comercializar los productos ferreteros, y es así como nace el modelo de las ferreterías. Entonces, Empresas Arsos hace todo lo necesario desde los insumos básicos para la construcción hasta llevarlos a cabo a la venta, porque también tenemos Arsos Inmobiliaria, donde vendemos y rentamos los productos que generamos para poderlos poner pues ya sea a la venta o ya sea a la renta. Gestionamos algunos de terceros, y los productos que nosotros mismos generamos son los que comercializamos. ¿Y en Riviera Maya qué proyecto traes hoy? Bueno, pues el día de hoy estamos desarrollando un tema de núcleos médicos, consultorios, espacios dedicados a la salud, con toda la infraestructura necesaria para poder montar los equipos y poder montar lo que los doctores necesiten, no solamente en el tema médico, sino generar espacios también de trabajo para que se puedan rentar en temas de oficinas,
y poder pues tener espacios con mayor calidad de vida para el usuario que está llevando a cabo su labor. Es decir, muy buena iluminación, muy buen equipamiento, que se transmitan emociones en el interior de los espacios cuando tú estás trabajando, ¿sí? Nos basamos mucho a que sabemos que la arquitectura transmite emociones, sabemos que la arquitectura modifica los estados de la persona que está adentro. Entonces, llegar nosotros con un proyecto para que la gente que desarrolle algún trabajo en el interior de ese espacio sea mucho más rentable, sea esa persona que dé mejores resultados, que la gente que visita a este tipo de lugares o que los doctores que van a recibir a sus pacientes se sientan con mucha más confianza y eso es lo que estamos, con lo que llegamos aquí a Playa del Carmen a desarrollar en estos momentos. Y para cerrar, arquitecto, si hoy invirtieras desde cero, ¿dónde pondrías tu dinero? Bueno, pudiera ser en cualquier lugar tratando de estudiar el rendimiento que me va a entregar, ¿sí? Lo primero que nosotros observamos para poder invertir en alguna propiedad es si ese lugar, su contexto está proyectado al crecimiento. Todos los puntos claves que tenemos para poder llegar, lo que te comentaba hace rato, los temas de comunicación, vialidades, el crecimiento pronosticado, la misma zona te va diciendo por dónde te vayas y para qué sirve ese lugar. Una vez que ya tienes un terreno que te llama la atención, que por lo regular normalmente eso es muy orgánico, ese terreno se ve, me gusta para esto, este terreno me gusta para el otro. Entonces, checar cuáles son los costos por metro cuadrado de la tierra, revisar qué tan a tono a mercado se encuentra y de ahí poder tomar decisiones para lo que sigue del proyecto y el proyecto que se vaya a fincar en el interior de ese terreno vaya económicamente a los dineros invertidos por arriba, de que los rendimientos estén por arriba para que se pueda llevar a cabo. Entonces, finalmente no es una ciudad, finalmente no es un sitio en específico, una plaza comercial, no es un fraccionamiento, sino es ser observar muy bien, muy finamente, con ojo de escrutinio, cuáles son los desarrollos, observar el contexto, cómo se está llevando las cosas a cabo en ese lugar y ese es el mejor lugar para poder invertir. Muchas gracias por la plática, creo que da espacio para una segunda parte. Claro que sí. Que esperamos la tengamos y de verdad muchas gracias por tu amistad. No, es un placer, mi querido Fede. Muchas gracias por esta entrevista, por esta invitación y por poderme sumar a tu proyecto que estás llevando acá en el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias por esta plática con el arquitecto Antonio Ruiz y no se pierdan de estas cápsulas que estaremos sacando y el video completo.